Bueno, buenos días a todos los que estén aquí presentes y también a los chicos que vayan a ver el video durante Semana Santa o los días después de Semana Santa. Bueno, pues una disculpa primeramente por no darles el laboratorio la semana pasada. Me sucedió un problema, este, no grave, pero sí urgente. Eh, pero afortunadamente ya la situación es un poquito mejor. Eh, Pensaba que a lo mejor iba a tener tiempo entre semana de darles el laboratorio, pero pues me vinieron varios trabajos que tenía que entregar en esas fechas. Me imagino que ustedes también estaban algo cargados de trabajo, entonces preferí mejor darles o poner el laboratorio ahorita, explicarlo. Al fin y al cabo, digo, si me atraso un laboratorio, no pasa nada, intentaré ir a la par con los demás laboratoristas pasando vacaciones, pero pues por el momento no quería tampoco apresurarlos y acabar un laboratorio que no han visto o que se les puede dificultar hacer. Entonces, vamos a empezar. Bueno, déjenme, comparto pantalla. Perfecto. Voy a dar una pequeña introducción para que tengamos claro qué es endogeneidad. Dentro de los supuestos que se van manejando de forma teórica y práctica para estimar cualquier cosa en econometría, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de la violación de supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, porque es la base de todo. En un mundo ideal, nosotros no tendríamos errores o varianza en los errores de forma diferente. O sea, tendríamos homozeidacidad en los errores, una dispersión más o menos igual. No existiría un patrón con la varianza. Por ejemplo, hay variables como el salario o los años de educación que entre mayor sea el patrón, hay una mayor dispersión en los datos. Quiere decir que los extremos se juntan. Bueno, se hacen más anchos. No se juntan, sino se hacen más anchos. O tenemos, por ejemplo, en el caso de autocorrelación serial con series de tiempo o estudios espaciales, por ejemplo, analizar regiones de un país o regiones de un continente y su interacción entre sí, pues genera una dependencia entre cosas que no podemos abstraer a nuestro modelo, pero que suceden. Entonces, eso también genera ineficiencias a la hora de la estimación. ¿Okay? Eso por parte de los errores no esféricos. Ahora bien, cuestiones que sí afecten la estimación de los parámetros betas, ah, pues van desde un alto nivel de multicolinealidad, que quiere decir eso, hay una dependencia lineal muy fuerte entre las variables exógenas, o sea, las variables que yo voy a utilizar para mover mi modelo, las X, tienen una gran relación entre sí. Eso idealmente no queremos que suceda, pero es muy complicado también encontrar variables perfectamente exógenas. Entonces, tenemos que lidiar con un cierto nivel de multicolinealidad, es imposible no tratar con ello, pero que sea el menor posible. Um, otro aspecto que nos puede dañar nuestras estimaciones o sesgarlas es la endogeneidad. La endogeneidad, básicamente, chicos, es todas las violaciones de ortogonalidad o cuando nuestros supuestos en los cuales la regresión que vamos a estimar, su residual, la esperanza residual, el promedio de los residuales es diferente de cero. Siempre va a pasar. Y de hecho, este problema se analiza mucho en Eco 3, demasiado. ¿Por qué? Porque en la realidad vemos que hay ciertas variables.
que son endógenas entre sí. Por ejemplo, el salario con el consumo. Si yo aumento una unidad de mi salario, forzosamente pasará algo parecido en mi consumo. Pero si yo aumento también mi consumo, aumentará mi salario. Entonces, pueden existir, de hecho, efectos en los cuales los parámetros a estimar tengan como unos, ¿cómo se le llama esto? Como efectos opuestos. Y pueden hacer que nuestros estimadores o no tengan significancia cuando sí la tienen, o que tengan signos incorrectos. Entonces hay muchas maneras de corregir endogeneidad, pero esta forma de identificarlo, la verdad, es un poquito complicada. Es complicada porque como tal, el supuesto está en lo no observable, no en el residual, en lo no observable, en nuestro parámetro poblacional. Y como ustedes saben, las pruebas de hipótesis que hemos hecho hasta ahorita sí las podemos más o menos, o bueno, sí podemos sacar un resultado matemático de ellas, porque son estimaciones, son parámetros que tienen una distribución, o son coeficientes que, 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 que son tangibles, que se pueden ver, que se pueden estimar. Lo no observable no se puede hacer prueba de hipótesis para nada. Entonces tenemos que encontrar o tener cierta lógica a la hora de ver problemas que podrían estar ocurriendo. Por tanto, es un poquito más complicado trabajar la parte de las violaciones de ortogonalidad o endogeneidad. Pero bueno, eso ya como para que quede claro como que el marco que vamos a ir trabajando. Por mientras, yo les voy a ir pidiendo que vayan descargando los paquetes de... Ay, a ver, se me están los paquetes. Primero va a ser el AR. Bueno, los que no tengan el AR lo instalan, por favor. Si no, simplemente lo cargamos. Este sí es nuevo. Instalar es se llama System Fit. Sus dependencias. Las descargue también. Al rato luego lo cargamos. Junto con estos serían los 3 paquetes. Library. Y library send. Está descargando este. Pero como comentaba, todos estos errores en la estimación son realmente las cosas con las cuales van a lidiar
a la hora de hacer investigaciones o hacer cualquier trabajo escolar. De hecho, los maestros ponen mucho énfasis que estén tratando de forma correcta todas las violaciones a sus supuestos, ya sea macro o micro, porque macroeconometría, aunque varios supuestos, por ejemplo, el de autocorrelación, obviamente no se cumplen, pues es como tratan sus series, si ven la estacionariedad de las mismas, si existen raíces unitarias, todas estas cosas que tienen que refinar, porque de hecho eso es lo que le da valor a sus trabajos, pues tienen que tenerlo muy bien, lo tienen que tener mucho en cuenta. Ahora sí descargo este. Ya creo que este está más rápido. Este, porque realmente en eso se fijan los maestros, en que estén tratando correctamente su modelo, que lo estén especificando bien, que traten las variables de forma adecuada, etcétera, etcétera. Y lo van a ver con el maestro Luna checa mucho eso. Entonces, no sé si ya les pidió su trabajo, el trabajo que pide al final, pero es una buena idea ir viendo con la serie que van a trabajar, con los datos macro que van a trabajar, viendo los problemas que tiene en sí hacer pronósticos, que es una serie univariada. Simplemente ver la variable a través del tiempo, pero también tiene su chiste. También, de hecho, mucho su chiste. Entonces, todavía creo que no me han mandado los laboratorios para series de tiempo, se me hace algo extraño, pero yo creo que ya el siguiente será de eso. Mm, mm, mm. ¿Escucha? Ver la ubicación de nuestro
de trabajo. Ay, se me olvidaron. Ok. Ya con esto podemos ir trabajando ya la base de datos. Voy a poner datb, el archivo que ya se encuentra en teoría en nuestro directorio. El nombre del archivo, merros 87. Como ya le pusimos un directorio, nos debería de leer sin ningún problema. Y es. Pero tener que borrarle las variables que están no disponibles o omitidas. Vamos a ponerle este comando en la .omit. El objeto de atrás. Ya limpiamos la base de variables que no están disponibles. Y antes de esto vamos a tener que transformar los datos. Transformamos a variables logarítmicas salario. El salario normalmente se trabaja con base logarítmica porque nos interesan cambios porcentuales en el salario 1 y también porque el salario al aplicarle un logaritmo, el logaritmo del salario se comporta como una variable normal. La variable salario per se no, pero el logaritmo del salario sí se comporta como una variable normal, lo cual nos va a ayudar para eh, revisión de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Ok. Bueno, entonces vamos a aplicar un nuevo objeto, vamos a agregarlo a una columna, datb, y tenemos lnww, datb, formamos la serie, agregamos una nueva columna, y nos vamos a quedar simplemente, porque nuestro interés de las 20 variables que aquí se observan en la base de datos, nada más nos importan 4. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con patrones para seleccionar diferentes vectores. Las columnas son vectores. Vamos a quedar con las variables ww. Vamos a quedar también con we. Nos vamos a quedar con wfet. Con wmet. Es salario, educación, experiencia y educación del padre y de la madre. Eso es lo que significan estas variables. ¿Okay? Y ya nos quedamos con estos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos
a agregarnos that p ¿sí? Ya tenemos en nuestra base de datos las 753 observaciones con 4 variables. Perfecto. Siguiendo el patrón, ahora vamos a estimar las estadísticas descriptivas Esto se hace con un simple resumen estadístico que viene como summary a nuestra base de datos. Y vemos los valores mínimos, los valores del primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Entonces aquí vemos que son bastante parecidos, sobre todo estos tres. Este no tanto, pero nos podemos dar una idea. Ahí podrían poner como explicación, bueno, estas son las propiedades estadísticas de estas variables, tienen tal media, tienen un máximo, un mínimo, cualquier cosa que ustedes vean rara que pueda tener esa variable, la van agregando. ¿Sí? Ahorita, como eliminamos las variables no omitidas, pues realmente no sabemos también cuántas observaciones perdimos, pero también sería un análisis interesante. Eso se puede hacer eh, nada más como curiosidad, pero aquí vemos simplemente con la base ya limpia las propiedades estadísticas de nuestra base de datos. Muy bien. Ahora vamos a correr una regresión en la cual vamos a correr la variable de salario contra la variable de experiencia. Una regresión minseriana, una ecuación minseriana de toda la vida donde vemos habilidades. Las habilidades explican al salario que tenemos, a la productividad laboral, la productividad marginal del trabajo. Entonces vamos a ponerle break 1, data, nuestra data es de datb, www, web, si esta información viene de datb, que habrá guardado el primer objeto de esta regresión. Hacemos el resumen estadístico, encontramos y vemos que nuestra estimación es significativa tanto en intercepto como en el cambio marginal entre W y, y la experiencia. Entonces vemos que ante un cambio de nuestro parámetro en una unidad, aumenta 0.45. Es decir, un año de educación nos otorga 0.45 unidades monetarias de, de salario. ¿Okay? Ya corriendo esta regresión, vamos a tener que probar si están correlacionadas las variables de W con una regresión de MCO con cada variable que tengamos a la mano. ¿Okay?
regresiones W Estas serían nuestra matriz de variables instrumentales. Variables instrumentales. Okay. Y ahora trabajaremos como variable instrumental that B y estas son las nuevas variables. Tenemos una nueva base de datos que se llama variable instrumental. Vamos a tener que calcular el largo de nuestra el tamaño de la diagonal de nuestra matriz. Tenemos que poner el length is de I. Ay, le escribí length. Y nos salen, pues sí, son 2. El tamaño de nuestra matriz, de la diagonal de nuestra matriz es 2. Tenemos solamente 2 variables. Y vamos a hacer la estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas. Bien. En este caso vamos a ir ya agregando cosas un poquito más, vamos a ir avanzadas porque es trabajar con iteraciones, porque es un proceso repetitivo. Hay comandos los cuales podemos repetir una forma secuencial de veces, n secuencial veces. Entonces, para no escribirlo uno por uno, simplemente iteramos for y desde 1 n. Vamos a poner aquí las llavecitas. Print. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir los nombres de las columnas. Call names. ¿De qué? De nuestra matriz de variables instrumentales. Y vamos a correr este. Perdón, todavía me falta cerrar la llave. Y también vamos a dar una segunda orden, en la cual vamos a hacer un objeto, una regresión, se va a llamar fs, .b, WE, contra las variables instrumentales de I
Solamente que aquí hay que poner una coma porque nos referimos a las filas. Okay. Ponemos I. Estimar Y gorrito, Y gorro, como los valores ajustados en nuestra regresión FS. Y por último, la segunda regresión, mínimos cuadrados en 2 etapas, es la primera regresión y la segunda regresión. Va a ser variable de aquí. Contra Y gordito. Ok. Por último, vamos a la descripción, vamos a imprimir el resumen estadístico de la segunda regresión. Y con esto, ahora sí, terminamos al cerrar la llavecita. Ahora sí, debería de correr. Oye, Heriberto, ¿puedes repetir otra vez lo que hiciste ahí, por favor? Claro, O sea, claro. explicado. Sí, sí. Permíteme. Correr. Es que lo que queremos hacer es estimar de forma manual mínimos cuadrados en 2 etapas. Y yo para evitarme la estimación de la primera etapa y de la segunda etapa, pues lo que quisiera hacer de forma más rápida, juntar todos los comandos y que R pues los estuviera iterando. Nada más que no sé si tengo ahí un error que ustedes vean de forma visible porque no me lo corre, lo detecta como un error. Haz de cuenta que se quería correr primero la primera ecuación. Si quieren, ahorita mejor lo hago a manual. La primera ecuación íbamos a correr la variable W, que es experiencia, contra nuestras variables instrumentales, que en este caso era el salario de la madre y el salario del padre. ¿Ok? Que en teoría son dos variables que la Y, o sea, la experiencia del padre y la madre explica la, la experiencia del hijo o los años de educación del hijo. ¿Ok? Pero esto no pasa al revés, porque como ustedes saben, ¿qué relación tiene lo que haga el hijo con el pasado de sus padres? O sea, lo que haga el hijo en el futuro no tiene ninguna relación con lo que sus padres hicieron en el pasado. Por tanto, son buenas variables instrumentales, buenas variables auxiliares. Si no me deja correrlo de esta forma, creo que lo voy a tener que correr a manita. Es que ahí, ¿qué significa el Igor? ¿Son los errores?
No, es el I gorrito. Es el valor ajustado de la primera regresión. Haz de cuenta que ya cuando corres los años de experiencia con las variables no relacionadas, te da los valores ajustados. Y ya con esos valores ajustados tú puedes trabajar la segunda regresión, que es la que realmente te importa, que es tu salario con los valores ajustados, quitándole la endogeneidad o la posible endogeneidad. Por eso es mínimos cuadrados en 2 etapas. Igual creo que lo haré a mano porque no sé, creo que aquí tuve un error en el comandito. Y si le pones que itere dos veces nada más, o si tienes que poner que itere uno en uno por m. Es que sí, porque ya está identificado M, es lo que me da. Decía, pero déjame le cambio. Voy a intentarle que itere de 1 en 2 y debería de correr. No corre. No corre. Bueno, pues lo haremos a mano, ya que simplemente es la primera regresión de mínimos cuadrados en 2 etapas. Vamos a correr LM. ¿De qué? De dat.b. Nuestra educación o la experiencia, habilidades, sea, contra, vamos a ponerle BI, WFET más BI, WMET. O sea, yo lo que quería era evitarme hacer todo este paso largo, pero pues no hay problema. Al fin y al cabo, lo importante es que se entienda lo que estoy haciendo. Esta es la primera regresión. Y fíjense que cuando hacemos la primera regresión en mínimos cuadrados, dos etapas, no entiendo por qué no me deja. Ahora sí ya no entiendo ni siquiera por qué no me dejó correr esta. A ver. Caray. A ver, voy a limpiar la consola. Nunca me ha pasado esto. A ver, ¿alguien ya pudo hacer la primera regresión así de forma manual? Porque sí les tendría que salir. Voy, es que estaba tratando de correr la que hiciste primero. A ver.
Pongo algo, un parámetro, una regresión de acá atrás. La voy a correr. Esta tampoco me deja correrla. Algo, creo que creo que algo pasó con mi computadora específicamente, porque no me deja ni correr la que ya estaba guardada. Entonces voy a tener que limpiar todo otra vez. Ah, qué caray. Ok. A mí ya me corrió la ecuación, o sea, la primera etapa. Sí, sí, sí. Es que mi computadora, mira, ya sé qué pasó. Creo que se saturó la memoria RAM, no sé, porque te fijas, esta de aquí, bueno, vamos a la desde acá desde el inicio, que pues ya no A ocupa. veces se traba. A mí también se me trabó y tengo que correr todo otra vez. Déjame, corro todo esto. No, pues tengo que cerrar R. Bueno, déjame guardo, mínimo guardar esto. Voy a guardarlo como mm, lab 5. Voy a cerrar R. No, don't save. Bueno, sí. Es súper raro. Hola, hola. Ay, ok. Y voy a abrir otra vez R. Sí te corrió entonces la primera, con la iteración, ¿verdad, Fabián? Sí, sí me corrió, me dio significativo en las dos variables. Perfecto. Bueno, esa forma es la más rápida porque si no tendría que estimar una ecuación y luego guardar los valores de tal y, sí es un poquito más tedioso. Pero déjenme ver si ahora sí me deja. ¿Y le pusiste especificado de 1 hasta m o de 1 a 2? Ah, no, no, o sea, nada más corrí la primera etapa. Ah, ya, ya. Ok. Bueno, creo que ahora sí me debe de dejar. Ok, ya está. Bueno, la primera etapa de forma manual nos sale esto y vamos a tener que guardarlo. Llegó Rito. No estás compartiendo pantalla. Ay, perdóname. Listo. Ahora sí. Ya nos salió, como comentaba Fabián, significativos en ambas. Salen los mismos parámetros, ¿verdad, Fabián?
de punto 18 y punto 18. A ver, déjame checo eso. Espérame. Sí, Ok. Sí. sí. 18 punto 18.3. Va. Entonces, ya que tenemos guardados nuestra regresión, vamos a guardar los valores ajustados del salario explicados por la experiencia o los años de educación de nuestros padres, los años de educación de, bueno, padre y madre. Aquí lo estamos viendo de las dos formas. ¿Por qué? Porque, como decía antes, son variables exógenas, muy exógenas, a, a la Y. No hay un doble efecto que podría estar sucediendo, que puede luego resultar en un sesgo en nuestra estimación. Perfecto. Vamos a guardarlos. Entonces ponemos FIRET. La regresión. Y ahora hacemos la segunda regresión. SECREC. Ponemos los datos que ya están ajustados. Es una nueva regresión, pero con los datos ajustados. Contra .b. Ahora sí. Ay, perdón. .b con nuestro salario contra, ahora sí, los datos ajustados. Nos da nuestra segunda regresión. Hacemos el análisis de segunda regresión. Y lo vamos a comparar con la primera, con nuestra rec 1, la original. Vamos a ver si hay cambios. Si nosotros corremos nuestra primera regresión, donde está el salario explicado por las habilidades o los años de educación, que es una variable proxy, se puede usar de esa forma, nos sale que un aumento en un año de educación te da 0.45 unidades más de salario, ¿ok? O un aumento en una habilidad más, sea cual sea la unidad, nos da 0.45264 de aumento marginal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso que hay una posible endogeneidad? Es decir, si aumenta mis habilidades, también aumenta mi salario, pero si aumenta mi salario, yo quiero capacitarme más y por tanto también aumentan mis habilidades. Entonces puede haber un efecto ahí de endogeneidad, el cual tengamos que ir corrigiendo. ¿Para qué? Para que nuestros estimadores no estén sesgados. Si hay efectos que se están sumando o que se están restando entre sí, puede haber un sesgo en la estimación y de ahí sale que el error de lo no observable es diferente de cero y eso es un problema. Si nosotros corregimos con mínimos cuadrados en dos etapas, nuestra nueva estimación, es decir, el salario ya ajustado por endogeneidad, el efecto es de 0.30. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra primera regresión estábamos sobreestimando. Eso es importante para la explicación. En nuestra primera regresión estábamos sobreestimando el efecto de las habilidades en el salario. En esta segunda estimación estamos no subestimando porque pues ya quitamos ese efecto, pero tenemos un menor impacto en la educación o en los años de experiencia o como cualquier variable que se esté viendo, pero
esa variable per se tiene un menor impacto de lo que creíamos originalmente. ¿Por qué? Porque posiblemente había un sesgo al medirlo de esta forma. Entonces, ahí tendría que incluirle la explicación, comparando las dos regresiones, comparar ambas regresiones y decir por qué son muy diferentes las estimaciones entre sí. Ahora vamos a estimar nuestros coeficientes utilizando el estimador de variables instrumentales. Ok. Z, se llama el vector Z. Vamos a cbind. Once, voy a poner puros unos. Ah, no, con poner aquí un 1. Perdón. Bind es 1. Y ponemos BI. No, no, porque si pongo este aquí lo va a identificar como escalar, no es un vector. Tengo que hacer un vector de unos, ok. One. Vamos. 1 hasta n. Desde 1 hasta 700. De 1 hasta 753. Van a crear un vector de 753 unos. Ok. Y aquí le vamos a poner al inicio, vamos a juntar dos columnas en nuestro vector de variables instrumentales, la z. Aquí va a estar el vector de unos y los vectores de BI. En total vamos a tener un vector z de 3 columnas. ¿Va? Fijan, aquí está, 753 observaciones de 3 variables. Ya quedó. Ahora vamos a trabajar con la X. X, definir como unir las variables o columnas, el de 1, el vector de 1, con nuestro vector nuestro vector de educación o de experiencia. Y aquí tenemos las variables explicativas X y las variables Z. Nada más que X se me guardó como, no se me guardó como data frame, se me guardó como vector numérico. Entonces vamos a ponerle as data frame punto data
punto frame, ponemos cbind, ahí está, ya quedó. Y vamos a hacer el estimador de beta en variables instrumentales, resolviendo la multiplicación de matrices de la transpuesta de z transpuesta por x, bueno, aquí no es z grande, x, z transpuesta por x, por z transpuesta ¿va? That b eso es ww. ¿Va? ¿Qué hicimos? Vamos a resolver z transpuesta por x por z transpuesta por y, que y sería nuestro salario, z transpuesta por x por z transpuesta y. Y ese sería nuestro estimador de, de variables instrumentales. Déjenme lo corro. No me dejó. ¿Por qué no me dejó? Requires numeric complex. Ah, ok, amigo. Ya. No, no debí haberlo dejado en data frame. Entonces, a z hay que mantenerlo como as.numeric. As.numeric. Tenemos que cambiar, tenemos que tener z y x como vectores numéricos. Entonces, a mí así me salen. Déjenme los... No me dejó... What? O yo me habré equivocado en un paréntesis. Déjenme reviso. No. Está bien. Punto data, punto frame. Creo que si no me va a saltar error. Y acá está bien.
Ya sé qué pasó. A ver. Es que es Z transpuesta X inversa por Z transpuesta Y, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que este de aquí, el Sol, todo esto es Z transpuesta por X inverso. O sea, esas dos vectores están, o sea, se tiene que calcular su matriz inversa. Por eso está solve. Y eso lo tengo que multiplicar a Z transpuesta por Y, que dat B es WW es Y. Nada más que no sé por qué no me deja correr o sea, que se solucione el vector. ¿Alguien ya pudo hacerlo? No, me marca lo mismo que a ti. Bueno, para no quedarnos aquí, y a veces hay que checar bien por qué no se puede las matrices en R, vamos a ir al siguiente, porque si no, sí me voy a trabar aquí todo mucho tiempo. Esto si no, luego yo se los paso, no se apuren. Simplemente era resolver a través de este vector y ver la comparación con el primero de forma manual. Entonces vamos a seguir con utilizar las tres variables instrumentales y estimar los valores con IPREC y MC de dos etapas. Okay. Utilizando simplemente la función INREC, utilizando IPREC, IPREC2, IPREC, DAT-P, WW, contra DAT-B, audiencia, educación, pero hay que señalar que nuestra regresión auxiliar, ¿cuál va a ser? Años de experiencia. Ah, ya vi. Experiencia están también condicionados por los años de educación de nuestros padres y de nuestras madres. ¿Sí? Ah, y era BI, acá es BI, perdón. Bien. Corriéndolo, ya tenemos nuestra regresión y la vamos a ver
Ok, nos salió algo interesante. El intercepto no sale significativo, pero el parámetro, que es nuestra experiencia, está en 0.3068. Vamos a compararlo con el método que habíamos hecho antes, que es summary sec rec. Vamos a compararlo. Fíjense que tenemos estimadores muy parecidos. Aquí es 0.300608 y acá tenemos 0.3061. ¿Qué es lo interesante? Que si se fijan, el p-value sí es bastante diferente. Aquí es significativo, al menos al 5% de confianza. Porque aquí tiene un p-value de... Ah, no, perdón. Al menos al 1% de confianza. ¿Ok? Al menos el 1% de confianza es significativo porque aquí tiene un p-value de 0.00342 en el método del comando iprec. Acá, de forma manual, tenemos este estimador, pero con este p-value, que es más chiquito el p-value que este otro. Entonces se puede decir que quizás de forma manual tenemos una mayor significancia que a través del comando. Pero también tenemos valores muy parecidos. Aquí es 0.3068. Prácticamente es casi lo mismo a 0.3061. Son valores muy, muy cerquitas. Entonces ahí ustedes pongan por qué creen que cambió, si eso afectó a lo mejor la estimación de la varianza, que de hecho ya me acordé, sí, afecta la varianza de los errores en las regresiones. ¿Por qué creen que sale ligeramente diferente? Y también les dice si si sus variables instrumentales son muy buenas o no. ¿Qué pasa si comparándolo a Summary Rec 1 hubiéramos tenido resultados muy parecidos? Pues aquí el haber hecho mínimos cuadrados en 2 etapas o a través del método el método de variables instrumentales, pues hubiera sido esfuerzo en vano, porque con mínimos cuadrados ordinarios ya los teníamos. Y entonces nuestros instrumentos no habrían sido los mejores. Ok, pues aquí podrían explicar si sirven o no sus instrumentos y las diferencias entre las regresiones. ¿Ok? Va. Y por último, vamos a correr una regresión. Oye, Heriberto, la Dime, dime. de ivreg que teníamos, ¿era la de mínimos cuadrados de 2 etapas? ¿O cuál era? No, esta DeepRec es el método de variables instrumentales. Este de aquí es variables. Pero Dime, dime. es que está raro porque se sale mejor con las variables, no tiene sentido que salga mejor con variables instrumentales porque tenemos dos, estamos agarrando la experiencia de los padres y de las madres. Entonces tendría que salir mejor mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no crees? Sí, de hecho, así es como sale. Oh, espérame, déjame checo. Mm, a ver, corro esta primero y luego esta. Porque me ando perdiendo. A ver.
esta es de método de variables instrumentales. Variables instrumentales sale en teoría mejor que mínimos cuadrados en 2 etapas. Tú me comentabas que no era posible eso, ¿verdad? Pues en teoría no debería de ser, no debería tener mejor eficiencia ni tampoco significancia la de IVREC teniendo dos variables instrumentales y mínimos cuadrados que saliera pues peor en ese caso. Ok, sí, sí, sí. Ah, pero es que también hay una discrepancia en la estimación. Creo que yo me fui con el p-value nada más. Porque en teoría tampoco los p-values se pueden comparar entre dos modelos diferentes. La varianza sí. Y como acá sí está un poquito diferente, déjame checo mejor en la desviación estándar. Porque a lo mejor esa pequeña variación en la estimación es lo que sí cambió el valor de t. Que luego el valor de t es el que explica al p-value. Vamos a checar la desviación estándar. Esta de aquí, que es de mínimos cuadrados en 2 etapas, es 0.1042. Si esta sale menor que la otra, entonces está bien. Ah, caray. Sale menor la desviación estándar de variables instrumentales. ¿Por qué creen que salga eso? O sea, sí está muy curioso. Porque como tú dices, en teoría tendría que ser al revés. Pues la verdad no sé, o sea, sí está raro porque probamos las variables instrumentales y pues son buenas variables, o sea, sí son explicativas y no tienen, no se relacionan con nuestra X, pero pues aún así está saliendo más alto y no sé por qué. Eso sería bueno. Eso sería. No, sí, sí es muy buena pregunta. ¿Será porque es que lo natural es que mínimos cuadrados en 2 etapas sea mejor? O sea, que tenga menor varianza, porque como tú dices, existe una correlación, no me acuerdo si era la correlación entre y Z, que lo que te infla es la varianza, ¿verdad? Sí, ajá. Y acá, o la covarianza es negativa, ojo, mira ya sé por dónde puede ir. Puede que la covarianza sea negativa. No, pero independientemente de eso, la eficiencia pues tiene que tener, o sea, el impacto de la eficiencia no puede ser tan amplio por una covarianza negativa, ¿no crees? Vamos a pensarlo. La Z y la Z en este caso son las variables, son las instrumentales, que son la experiencia y la experiencia del padre y de la madre. Pero eso está súper súper ilógico, ¿no? Porque si mis papás ganan más, en teoría yo gano más, ¿verdad? Sí, ok, Y acá te sigo. la covarianza negativa diría, si mis papás ganan más, yo gano menos. Y si al momento de poner la experiencia de los dos, ¿crees que esté afectando o que haya ahí una correlación entre las experiencias de ambos? Que sean positivas o negativas. O sea, que esté afectando como endogeneidad de una de otra o causales una de otra. Es que ese argumento sí jalaría de que, o sea, sí sería muy lógico si vivieran, por ejemplo, en lugares iguales, habrían estudiado de la misma manera, pero no sé, está muy, muy interesante de discutir. Les digo, chicos, este tema es para discutirse bastante. Si se fijan, no hay muchas pruebas de hipótesis ni test para hacer, es mucho de lógica. Y ver estos resultados medio extraños es debatir por qué la inferencia sale mejor en uno que en otro.
Pero fíjate que ahora que lo estoy pensando, si son padres, pues sí tiene cierta relación su nivel de escolaridad, porque debieron haberse conocido juntos, porque debieron haber tenido gustos parecidos para procrear y tener un hijo. Posiblemente hay algo en las variables instrumentales de los padres que está afectando la inferencia. Posiblemente. Sí, porque está súper raro que la covarianza entre Y y Z sea negativa. Sí, no, no creo que sea eso. O sea, en este caso no, no suena lógico. No, para nada, para nada. Pero bueno, de hecho, este tema, pues, sí es interesante que lo expliquen por qué podría ser, por qué en este caso, con los datos que tenemos, sale más chiquita la varianza de variables instrumentales que de mínimos cuadrados en dos etapas. Pero bueno, ya nada más creo que nos falta un punto y acabamos. Igual les voy a mandar ya el comandito de las matrices porque también no sé por qué no corrió. Pero esas se las mando un poquito después para que tengan el ejercicio completo. Ya nada más nos falta correr una regresión del índice de salario, que es WW, contra características del individuo y la variable educación o W y con todas las variables instrumentales. Usando ibrec y la función TSLS. Vamos a utilizar el test, uno de los pocos tests que hay para endogeneidad, que es el test de Hausman, que de hecho ni siquiera es de endogeneidad, es para comparar grupos, o sea, para comparar las varianzas entre grupos. Hacemos el test de Hausman. Y vamos a llamar CF if coef mc ss coef ss menos coef de rec 1. ¿Ok? Se fijan aquí vamos a hacer un diferencial entre los coeficientes de SS y de rec 1. Nada más que creo, no me los va a marcar porque no tengo los mismos nombres de las variables, estoy segurísimo. O sea, me va a marcar error porque no tengo los mismos nombres de las variables en los tests. Ay, no era SS. SS era. Ya, ya, ya. Segunda regresión. Sec, rec. Ok, ahora sí. Pero igual estoy seguro que me va a salir error.
Ah, no. Bueno. Entonces aquí ya tienen en CF diferencia, el diferencial de los coeficientes. Tienen la resta del coeficiente de nuestra regresión de mínimos cuadrados en 2 etapas o la segunda regresión, menos la regresión original de mínimos cuadrados ordinarios. Y aquí están los valorcitos, que es 1.801 y menos 0.147. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la matriz varianza-covarianza. Vamos a restar la matriz varianza-covarianza VCOV de la segunda regresión de mínimos cuadrados en 2 etapas, menos la matriz varianza-covarianza de nuestra primera regresión. Y ya aquí salen los valores. Ok. Ahora bien, tenemos que hacer para la prueba de Hausmann una matriz que se va a llamar X2 diferencial a tratar como vector as.vector la transpuesta de nuestra matriz CFDIF que multiplica a otra matriz de la inversa de la matriz de varianza-covarianza, pero sus diferenciales. Aquí está Sol. CF IF. Vamos a ver si nos dejó. Y si nos dejó, nos dio un numerito, que es 2.54002. ¿Qué hicimos aquí? Primero, a tratar todo este monigote como un vector. ¿Ok? Multiplicamos la transpuesta de CFDIF, que es el diferencial de los coeficientes, multiplicada por eh, la inversa del producto de BSDIF por CFDIF. Esto se va a convertir en una matriz de un orden igual, un orden, que en este caso creo que es de 2. Y vamos a resolver su matriz. Vamos a tener que sacar los numeritos. Me va a quedar entonces una matriz de 1 por 2 y 2 por 1. Al resolverlo me queda un escalar de 1 por 1. Y ese es el número que voy a guardar en memoria. Esto para la prueba de Hausmann. Vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado p chi square de x2 y cf 2 grados de libertad, lower tail
falso. Y nos salió, este es el valor de p-value de chi cuadrada de 0.28. Entonces, se va a rechazar la hipótesis, digo, se va a aceptar la hipótesis nula, lo cual en la prueba de Hausmann, la hipótesis nula para endogeneidad, déjenme la reviso, prueba de Hausmann, endogeneidad, aquí está. La prueba de Hausmann nos dice que la hipótesis nula es no existe endogeneidad. Ok. Y la hipótesis alternativa es que sí existe endogeneidad. ¿Por qué creen, por qué sale este resultado? ¿Por qué creen que sí vamos a aceptar la hipótesis nula de que no existe endogeneidad? Porque así sale un p-value de 0.28, aquí abajito. Ah, ya recordé, esto lo vimos en Eco 3. Tiene que ver con la calidad de del tipo de variables instrumentales que tenemos y la correlación que hay entre X y Z. ¿Por qué creen que sale que no hay endogeneidad cuando podríamos suponer que sí? Puede ser que los instrumentos estén muy correlacionados con X. Ujú. Eso es una. Eso es muy posible que esté pasando. Muy, muy posible. Entonces, otra vez, la prueba de Hausmann les puede decir que no hay endogeneidad, pero ustedes tienen que utilizar un poquito más allá de checar las pruebas estadísticas y ver lo que realmente está pasando, porque era como el ejemplo que nos daba el maestro Aguayo con esta prueba, de que es como las pruebas de embarazo. Si la prueba sale que no estás embarazada, pues no te confíes, porque puede ser que todavía no estés secretando hormonas que permitan identificar a la prueba que realmente estás embarazada. O puede pasar que, bueno, o puede que realmente no estés embarazada. Pero hay dos variantes. Acá las dos variantes es, puede que realmente no haya una endogeneidad, es decir, lo no observable no tenga nada que ver con tus variables X, el error y X no están correlacionadas. O puede ser, como decía Fabián, que haya una alta correlación entre Z y X. Y por eso no sale el error. Pero eso no quiere decir que no haya una endogeneidad. Ahora bien, si el chi-square hubiera salido menor a 0.05, el p-value de chi-square, es segurísimo que sí. Es altamente probable que realmente tengamos problemas de endogeneidad. Es como si sale la prueba de embarazo positiva, no hay vuelta atrás. No, no, es muy raro que se equivoque. Pero cuando sale negativa, pues hay que dudar. Es lo mismo con la prueba de Hausmann, de hecho así nos lo explicó el maestro Aguayo. Y quiero que chequen eso en su explicación. Porque mediante la lógica inferimos que hay una endogeneidad, pero cuando vemos el resultado matemático nos dice que no.
Entonces, eso sería importante que lo pusieran en explicación. Y con eso creo que ya acabaríamos. No sé si hay alguna duda de los que están aquí presentes. Bueno, creo que si no hay dudas, pues les deseo muy buenas vacaciones, chicos. A los que vayan a ver el video también después de las vacaciones, no pasa nada. Eh, disfrútenlas, aprovechen todo estas 2 semanas para distraerse, porque entrando se vienen como 1 o 2 semanas más y ya vienen otra vez exámenes. Entonces, desahóguense, no piensen en nada de la escuela y espero que todos estén bien con su familia y tengan, sobre todo ahorita, salud. Cualquier otra cosa viene de más, pero sobre todo que tengan salud ustedes y su familia. Bueno, pues si no es más, que tengan una bonita Semana Santa los que están presentes y a los demás también. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, Tenorio. Buen día y Gracias, buenas Tenorio. Gracias, vacaciones. igualmente. Igualmente. La pasas cool. Bye bye. Gracias, Heriberto. Cuídate. Bye.